Me peiné. Te ves Es que muy... sabes que eso hizo de mucho ahorita. Sí, que qué bueno que no me maquillé antes. Ay, no. Ah, ya estoy en YouTube, ya debería dejar de hablar. Sí. Este... bueno. Hola y bienvenidos a la temporada 2 de Tu Vecina Darks. Episodio 1 de la temporada 2. O episodio 2 en general. Overall. Las tres son Este... cuatro. 4 y 2 son 6. Sí, sí, dos son ocho. Y 8, 16. Muy bien. Sí aprendimos cosas en la primaria. No aprendí geografía, pero a sumar dos y dos sí. No me sé la tabla del 7, pero... Es horrible. Muy difícil, la del 7 es horrible. Y la del 8, según yo. Las odio. La del ocho solo de Manchester. Bueno, continúo. La del 9 es más fácil porque literal solo le quitas dedos. Ajá. Y ya. Ah, ahí tienen un tip para si no se saben la tabla del 9. Porque vinieron para aprender matemáticas de Vinieron primaria. para aprender matemáticas de este canal. Este. Y por demanda popular y acoso a su host, este, regresó Caro para contarle Sean mucho mis axilas. cosas feas, De miedo. de miedo, cosas de miedo. Sí, sí, sí. Este, de las cuales también le dije que investigara para tener un poco de conocimiento previo del caso, porque para los que no saben, hay un documental en Netflix, por si lo quieren ver, que se llama The Staircase, y si lo han visto, entonces ya saben de qué va el caso. Si no lo han visto, pues ahorita van a saber. Sí. Ujú. Y bueno, primero vamos a contar qué pasó, y fue el 9 de diciembre del 2001 en Durham, en Carolina del Norte. Michael Peterson hace una Durham. llamada al 911 para reportar que acababa de encontrar a su esposa Kathleen Peterson, de 48 años, inconsciente en las escaleras, al pie de las escaleras de su casa. Él dijo que probablemente había resbalado y se había caído. Él... Si no han escuchado la llamada al 911 que hace este hombre, es muy creepy. Es muy. Este, O sea, creo que es la respuesta apropiada cuando ves. O sea, siento que si yo fuera a hacer una llamada ajá, después de ver a mi esposa en el suelo, abajo de unas escaleras con sangre, o sea, como que sí es muy histérico, pues, que sí, no me gusta la palabra histeria porque tiene un origen sexista, pero, sí. o sea, Histerectomía también. sí es muy emocional, muy gutural, de, güey, mi esposa, sangre, suelo. Ah, eso también lo voy a tocar porque eso que tú dices, en realidad, eso no lo dice. Y eso es algo sospechoso. Pero bueno, anyway, ¿Dice eso? Según yo sí dice que hay sangre. ah, Dice, she's still breathing. Sé que sí dice ajá, she's still breathing y que se cayó de 15 o 20 escalones. ajá. Eso sí sé que lo dice, pero no me Lo acuerdo único si que dice lo de dice. la sangre. No contesta nada. Es muy interesante. Pero bueno, este... En el documental también es muy creepy porque el documental se básicamente están siguiendo el caso y lo siguen a él, lo entrevistan a él y todo eso. Y entonces él cuando empieza a platicarlo de esa noche, lo cuenta como Sí. súper casual, como era una noche cualquiera, los dos habíamos tomado, o sea, como que tenían como ese tipo de como dates ellos, así como de, ay, hay un perro, Hay un perro. Ay, no, hay que un no te perro. puedo acariciar, ¿verdad? Bueno, no, Ah, too late. me lavo las manos. Sí. Este, ellos seguido como que tenían estas dates, su casa era enorme, era como una mansión, entonces como que se servían una botella de vino, este, jangueaban, platicaban cómo les había ido en el día, lo que sea, ¿no? O sea, como súper
Pues sí, Entonces lo que como, yo vi era como que pues eran una familia como medio socialité, ajá, como de sociedad. de sociedad. Eran súper ricos. Y según yo Eh, siempre decía, o bueno, lo que todo mundo decía era que eran como la pareja perfecta. sí, 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 sí. Pero sí, explica que se habían tomado una botella de vino y que Kathleen decidió irse a dormir más temprano, alrededor de la medianoche, mientras que él se quedó en el jardín junto a la alberca, y hasta las 2:40 de la mañana, es que él regresa a la casa, o sea, él ya se mete, y es cuando encuentra a Kathleen al pie de la escalera. Y pues él insistía en que probablemente se había resbalado porque había estado tomando vino, pero también estaba tomando Valium toda la noche. O sea, él Como dice una que señora estuvo de como... sociedad. Pero es que esto es... Ok. Detail sobre el Valium. La gente cuando toma Valium, aunque sea recreacional, ¿what? ¿Recreativo? ¿Recreativo? Ajá. No te tomas varios, o sea, no es como de, en la peda, Valium, shot, No, pues según yo es como Valium, que pues, shot. como Te una tomas medicina uno, normal, ¿no? te tomas Ajá, uno te porque tomas uno y ya. te noquea. Y es Pero lo es que que siento que el decía. estereotipo de la señora de sociedad es Ajá. como Valium o Oxys y vino. Sí, 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 sí. Pero él decía que ella había estado como si estuviera popping pills de Valium toda la noche y es como de, doesn't make sense porque te duermes. O sea, la hubiera noqueado, ¿no? Si hubiera estado Ujú. haciendo eso y ni siquiera hubiera como llegado a las escaleras. Pero bueno, entonces él dice que pues, se resbaló porque estaba combinando Valium, mucho Valium y mucho vino y que estaba viva cuando la encontró. Y justo como estábamos diciendo, cuando escuchas la llamada del 911, sí suena apanicado, pero no puede contestar ninguna pregunta. Solo dice que es una emergencia, que su esposa se cayó por las escaleras y que sigue respirando. Y sí es una reacción de pánico que, como dices, creo que es normal que alguien tendría, pero al mismo tiempo, cuando escuchas otras llamadas de emergencia, si la persona sigue viva, quieres prestarle muchísima atención a lo que te están A las diciendo, instrucciones. Ah, a no había las pensado en eso instrucciones. hasta ahorita, sí. Y Oye, él ni siquiera, o sea, cuando le dicen como de ¿de cuántos escalones se cayó? Él hasta suena sorprendido como de que le hicieran esa pregunta, como de ¿qué? 15, 20, no sé, pero es una emergencia. Y como que, como, tal vez yo estoy como bias, pero suena como si quisiera, sabotear la llamada. o sea, como si quisiera ya salirse de la llamada rápido. O sea, como Mm. de, sí, 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 emergencia, solo vengan. Y es como O de, sea, o yo sea, lo que había visto, o pero, bueno, como que ajá, un comentario que vi, porque empecé a medio ver, vi el documental, o sea, ujú, pero no esa serie, como un como documental investigativo, y ajá, empecé a ver la serie, la que está en ujú, Netflix, pero me pareció, vi como dos, tres capítulos tal vez, la neta los vi mientras hacía otras cosas, y me ajá. pareció súper biased. O sea, los Está dos, tres cañón. capítulos que vi me pareció súper biased hacia el güey, Sí, que dije, mira, no sé qué siento, pero siento que le estás diciendo que este es el bueno, ¿sabes? Y sí, pero sí, yo después también vi como noté justo un eso. comentario y como que sí vi que le criticaron mucho la llamada Sí, porque estaba siendo overly emotional. sí, exacto. Así como, y justo el cuate que está haciendo el comentario es como, pero me parece una pendejada, porque es como, cuando alguien es overly emotional, entonces lo estás criticando porque está reaccionando de una manera muy emocional, pero cuando Ajá, ves que a alguien se le murió la esposa y está reaccionando de una manera como más soberbia, lo ajá, criticas porque dices, he's a stone cold killer, entonces no ajá. hay una reacción adecuada. Sí, Y digo, yo no, exacto. o sea, pensándome a mí en emergencias, digo, Ajá. abogado del diablo, pues, Ujú. such a white man. Este, yo soy un caos en emergencias y pregúntale a cualquiera. Una vez estábamos en Cancún y se le subió una cucaracha a mi hermano porque hay cucarachas en Cancún, hace un chingo de calor, ¿sabes? No son de la Sí. necesidad de eso. Y mi reacción fue... Y mi hermana fue la que tuvo que ir, o sea, vio que yo estaba paniqueada, Salvador estaba así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y llegó mi hermana a quitar porque yo no funciono. Entonces entiendo por qué alguien sería como, güey, no mames. Sí, sí, exacto. O sea, como que hay diferentes.
911 calls y como que todas son creepies, porque o sea, aunque sean como Sí, reales, o sea, una llamada de emergencia, suena horrible porque la gente está como en pánico, asustada, whatever. Pero también cuando son llamadas fakes, o sea, de casos que sabes que el que llamó fue el asesino, o sea, como en sí, otros porque sabes casos, que está todo. es súper creepy porque sabes que es fake, entonces es como, "Huh". No lo sé, como que en general son raras de escuchar porque, exacto, es como de cómo es una llamada al 911 normal, o sea, sobre todo en esa situación, ¿no? O sea, pero, pero sí como que fue muy extraña su manera de manejar las cosas, sobre todo si su esposa seguía viva cuando llamó, o sea, como que entiendo su pánico, pero como que sí es como de hay algo que pueda hacer para que Sí, aguante hasta claro. que llegue la ayuda, pues como Y que más pensando prestas, que ¿no? pues él era veterano, ¿sabes? Y tenía, Exacto, él había ido a la guerra, es como de, ajá, o sea, has visto claramente, cosas feas, o sea, sí, no de tu esposa, pero sabe, has visto cosas feas, sí, no, o sea, y además de que has visto cosas feas, pues estás entrenado, me imagino, que sí, entrenan a las personas que van a la guerra me imagino que para sí. poder pues, manejar cierto tipo de estrés, ¿no? Digo, estoy súper en Sí, contra de todas esas cosas, pero porque no creo que regresen sí, bien, no, porque no, no, para creo que han de nada. tener muchos traumas, pero pues Sí, sí te imaginarías que un hombre de acción y un hombre de guerra reaccione. sí, exacto, como que debería de Ujú, saber manejar mejor la situación, tal ujú, vez. un poco no. Este, pero sí. Y al llegar la policía, Kathleen ya había fallecido y al ver la escena, los que llegan a la escena, les parece muy sospechosa porque había muchísima sangre, pero no solo había sangre en las escaleras y en Kathleen, sino también había sangre, o sea, en todos lados, en las paredes, en el techo, como que de repente pasan como escenas y hasta como que se ve como Sí, en sí, sí, otras sí. partes de la casa y, y y de hecho, que esto, la verdad, no sé si sale en el documental, pero este Mike tenía una gota de sangre en sus shorts, Ujú. pero es como de, si se hubiera, como, bueno, Eso sí sí, me pareció, o sea, es que eso sí me pareció ujú, justo raro porque era como tenía una gota y yo, si yo veo que mi ser amado, ajá, el Chiqui Baby, está ahí desangrándose abajo de las escaleras, pues correrías y abrazar, o sea, como que exacto, no o me sea, parecería raro que estuviera todo embarrado de sangre, pero que solo tenga una gota exacto. me parece más raro. Exacto, sí. Y de hecho también, eh, ya después que investigaron, Kathleen tenía en la espalda como una marca de un zapato, o sea, como una pisada de un zapato. Y y se supone que coincide con unos zapatos, con los zapatos que él había llevado puesto todo el día, o con Ujú. los que lo habían visto. Pero cuando llegó la policía ya traía como, no traía zapatos, más bien no Sí, traía está descalzo. zapatos cuando llegaron, estaba descalzo. Y también como algo mira, o sea, muchas veces hay personas que hace frío y aún así te quedas un rato afuera, ¿no? O sea, dices como de, ok, pero también eso les pareció sospechoso como de, te quedaste hasta las 3 de la mañana solo cuando estamos a temperaturas heladas. Es Ujú. como, o sea, si querías Sí, estar solo, está ¿por qué no raro. te metiste a tu casa, no? O sea, tu esposa ya se había subido supuestamente a dormir, ¿por qué no te metiste a tu sala? O, I don't know, o sea, como que también eso es como de raro, pero al mismo tiempo sí es como de, hay veces que uno dice como de, sí hace frío, pero pues estoy a gusto, ¿no? O sea, como, Ujú. qué flojera moverme o lo que sea, pero sí es raro, Sí, me acuerdo que sobre cuando todo estaba porque el viendo señor algo, está grande. dijeron los degrees, pero lo dijeron en degrees gringos y dije, no sé cuánto sea eso. Sí, sí, y yo así de, no, necesitamos grados centígrados, sí, Y ¿no? yo, miren, mexicanos, ahí se hace calor. Sí, 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 es como de, mira, no sé qué es eso, pero sí.
Y y sí, los investigadores decían que no coincidía la sangre con una caída de escaleras. Mm. Este, y algo que también vieron raro en la escena después es que hay como una parte, no sé si viste como las escenas del crimen, pero hay una parte en la pared que parece que alguien lo hubiera como ¿Embarrado? embarrado. No, Ajá, no lo vi, pero es que es como que parece como que en esa parte no había sangre y alguien como que para que hubiera. la esparció, ajá, para que hubiera, Yeah. o como si hubiera habido algo ahí que quisieron como limpiar y entonces se ve como si, pues sí, como si lo hubieran hecho como, Ujú. Sí, como como embarrado. embarrado, exacto, como que no se veía normal, este, sí, y le hacen un estudio toxicológico a Kathleen, donde encuentran que el porcentaje de alcohol que tenía en la sangre era 0.07, o sea, 0.07%, O sea, lo cual todavía es puedes manejar en la CDMX. aproximadamente... ¿Mande? O sea, todavía puedes manejar en la CDMX, creo. Sí. De hecho, en Estados Unidos, en la mayoría de Estados Unidos, el porcentaje legal es 0.08. Mm. O sea, aún así Sí, según yo es estaba... lo mismo acá, por eso dije. Ujú. Sí, Sí, que son como dos chelas, según yo. sí, son como, depende, en este caso es como de como 3 copas de vino, algo así. Ujú. O sea, tampoco es tanto, o sea, necesitas tener un 0.20% para que uno tenga deterioro motriz, ¿Qué se para que el sistema motriz se deteriore. No sé hablar. O sea que básicamente, 0.07 es como de, estoy chida. O sea, yo probablemente Ajá. 0.07 es, ya Sí, estoy el peda. punto 07 es Ya el punto tengo. 20 de las personas normales, Exacto, pero sí, exacto. Yo es como de, ya se me subió, ok, chido, pero no es de, no puedo caminar, auxilio, o sea, no. ujú. Y bueno, este, nos vamos a ir un poquito atrás para platicar de quién era Michael Peterson. Y Michael Peterson nació el 23 de octubre de 1943. Oh my God, lo hubiéramos hecho en su cumpleaños. Ya sé, Ok, pero estamos en su mes, entonces estamos en su mes. eh, Mes de escorpiones. es Libra. Ah, No es Libra. sé, según yo sé. Es que Si mi no, papá es escorpión, pero mi papá es el 31. No sé cuándo cambia. ah, no, Esto no es relevante, entonces continúa. creo que también es escorpión. Ujú. No sé cuándo cambian. Anyway, ajá. Pero sí me hace sentido que los escorpiones sean malvados, excepto mi Sí, papá. de hecho, Él es un ángel. eh, es hermoso, es adorable. Pero sí, nació en Nashville, Tennessee, estudió ciencias políticas, le gustaba escribir y entonces eventualmente se convirtió en periodista y en escritor. En 1965 se casó con Patricia Peterson y se mudaron a Alemania, ahí es donde tuvieron a sus 2 hijos, Clayton y Todd. Y en 1968 se alista en la infantería, en la marina. Pasa tres ¿Pero años cuándo se en... mudó? Ya- ¿Se muda antes o después Se de muda, Alemania? se muda antes a Alemania y regresando Ok. se va a Vietnam, según el timetable. Ok. Sí, Es pero que yo pensé que, o sea, es que te digo, lo ya investigué medio había... medias, la Ajá. neta, y yo dije, ah, se fue a Alemania porque estaba en base. Ok, Ah, no. No, 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 porque ok, estuvo ok, 3 años en Vietnam y también ok, estuvo ok, en ok. Japón un rato. That sounds awful. Pero sí, sí. Este, pasó 3 años en Vietnam, pero por un accidente de tránsito, este accidente le provocó una lesión de la cual no se podría recuperar y fue dado de alta, dado de Ujú. baja, no sé cómo se dice. Discharged. Discharge, ajá, en 1971. Y regresando del ejército, Michael se postuló como alcalde en Carolina del Norte, perdió, pero como que en su discurso, o por qué deberían votar por él, decía que había sido un héroe de guerra, que había salvado a un compañero en la batalla, que por eso tenía las heridas, que por eso que le Ujú, habían dado un Purple Heart. ujú.
Este, O sea, pero, Beach Light. ajá, en realidad las heridas habían sido causadas por este accidente de tránsito que le pasó en Japón mientras era policía militar. O sea, sí, no, Ujú. nada que ver. Este, y en 1987, Patricia y Michael se divorcian. Y en el 89 es cuando se muda con Kathleen, quien tenía una hija de su primer matrimonio, Caitlin, y en 1997 se casaron. Sí, sí. Y pues bueno, ese es como su resumen de, de Mike antes de Kathleen. Entonces, bueno, ya, regresando a, llama al 911, llega de emergencias, este, y mientras está esperando, mientras están ahí los de emergencias, llega Todd Peterson, que es su hijo de 20 Ujú. años, con su novia. Y pues ve a su papá, lo intenta calmar y lo que sea. Y se supone que Todd y su novia habían estado en una fiesta en una casa como en la misma calle de casa de su papá. Ujú. Entonces, pues por eso regresan ahí, porque también es como de, ¿por qué? Porque supuestamente no sabían lo que había pasado, o eso como que muestran en el documental. O sea, no es como que el papá le haya marcado y le haya dicho, ven. Ajá, o sea, Entonces que es solo como llegó. de, ¿por qué llegas a las, no sé qué hora sería esto, pero pues, si él marcó a las prácticamente 3 de la mañana, que el hijo llegara como a las 3:30, 4 de la mañana, así como de, ¡qué tranza! Pues como Sí, o que, sea, ese también es como uno de los comentarios que vi de que, a ver, este brother dijeron que era culpable por tal y tal, y porque ujú, estaba solo en la casa cuando sucedió, pero pues no estaba solo, estaba el hijo. ajá, sí, exacto, pero es como, sí, como de, o sea, llegó como de coincidencia o fue como, ah, pues ya acabó la fiesta, vámonos a dormir aquí, porque la verdad no estoy segura si Todd vivía todavía en casa. Sí, eso, bueno, al menos Paz. yo te digo, vi como videos y Ajá. ya, pero no vi que se especificara de Sí, no, dónde exacto, vivían. Pero me porque, imaginaría que sí vivían ahí, porque exacto, pues, porque The si es su Rich, casa, si es su casa, pues tiene todo el sentido del mundo que llegue a la hora que termine a la la hora que fiesta, quiera. ¿no? O sea, whatever. Si ya no vivía ahí, sí es como, what the fuck, ¿por qué? O sea, no sé, no lo sé, pero que es como de, normalmente, pues tal vez le avisas a tus papás antes de caer, ¿no? O sea, como si ya no vives ahí. Ujú. No, no lo sé, pues o sea, también es como de, puede ser que ha dicho como de, ay, seguro ya están dormidos, ¿para qué les marco? Entonces es como, I don't know. Pero bueno, o sea, em, en la serie de Netflix, Todd menciona que la policía no los dejaba como estar juntos, porque, o sea, como que ya los estaban tratando como sospechosos, como para que no hablaran entre ellos y así. Ujú. Este, y de acuerdo a un especialista médico, las heridas en la cabeza no coincidían con la caída de 15 a 20 escalones. Las heridas muestran que fueron varios golpes en la cabeza eh, con un objeto blunt object, Ujú. Macizo. ajá, o sea, no afilado, no sé cómo, ajá, Ajá. como una pared, por ejemplo. Este, y también el tiempo no les hacía sentido, o sea, no tenía mucho sentido porque cuando hizo la llamada al 911, Kathleen estaba viva y cuando llegaron las ambulancias, fueron como entre 15 y 30 minutos después, la sangre estaba completamente seca. Y es para que pase eso, para la cantidad de sangre que había, porque Kathleen se murió por pérdida de sangre, no por los golpes, sino pues, se sangró. Entonces había mucha sangre. Para que se secara completamente, tenían que pasar varias horas de la caída, o sea, como 2 horas por lo menos. Entonces también es como, o se cayó mucho antes,
no se Y no se dio enteró. cuenta y seguía viva y llegó Ajá, justo al final o... exacto, o sea, también es como de... hmm, sí, o sea, como que el tiempo es como de... No Sospecho. coincide, pero pues, I Ujú. don't know. Mm, Kathleen tenía 7 laceraciones en la parte de arriba y de atrás de la cabeza, que coinciden con golpes continuos con un objeto sin filo. Y había muerto por pérdida de sangre. Como digo, tenían que pasar entre hora y media y 2 horas después de haber sufrido dichas heridas para que se desangrara Ujú. completamente, ¿no? Y el cuerpo de Kathleen lo encontraron en los últimos escalones y estaba tirada de espaldas, o sea, como boca arriba. Este, pero en la parte de atrás de su ropa encontraron esta huella de un zapato que coincidía con los zapatos de Michael que había usado esa noche, pero pues que cuando llegó la policía estaba descalzo. Y que los zapatos de seguro no tenían gota de sangre, entonces... Ajá, entonces es como, Y las teorías eran, Kathleen se cayó por las escaleras, esa era como de, ok, pero no coincidía con la evidencia forense, digamos. Ujú. Este, que había entrado un intruso y que había matado a Kathleen, pero tampoco había evidencia de que hubiera entrado alguien a la casa y solamente a matarla y luego se fuera, o sea, como que no Ajá. tenía tampoco sentido eso. Este, y la otra teoría era que Michael había matado a su esposa, pero la evidencia también parece ser, no parece ser suficiente como ni tan exacta para... Ujú. Todo es circunstancial. Exacto, exacto. Y cuando llega la policía a la escena, como les pareció tan extraña, la toman como una escena del crimen y empieza una investigación en contra de Michael Peterson por el asesinato de su esposa Kathleen Peterson. De acuerdo a otro experto médico, al ver la evidencia de trauma en la cabeza, indica que sí sería posible que coincidiera con una caída de escaleras. Su ejemplo, o sea, también de por qué había sangre por todos lados y cosas así, ¿no? Es como de, su ejemplo es cuando tiras una sandía contra el piso, puede romperse en varios lugares. Yeah. O sea, porque es como de, ok, sí, te caes para atrás, pero tal vez se te rompe una parte del cráneo por adelante como por el impacto, ¿no? O sea, sí, it's creepy. Su Para los comparación, que solo, para los que no están viendo el video y solo están escuchando, estoy haciendo cara de asco. sí, sí. Una disculpa por mi falta de audio. Este, y la explicación que dio a la sangre en algunos lugares de la pared dice que pudo ser, ok, que cuando se cayó, tienes sangre en la cara y cuando te entra sangre o cuando estás sangrando mucho, pues toses para sacar esa sangre y que entonces por eso había como splatters, como salpicado de sangre, porque Había escuchado esa parte, que el cuate hasta, que el experto hasta lo hizo en la corte, así, miren, sí, y que les ay, cayó al abogado o algo así. uh, pero sí, 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 sí. Este, también era que se había caído para atrás, golpeando su cabeza contra el marco de la puerta o de la pared, de las escaleras, supongo, golpeando su cabeza y al desmayarse se cayó para adelante, o sea, primero que se cayó para atrás y se pegó, después se desmayó y se fue para adelante y se volvió a pegar, pero ahora adelante, contra los escalones y Qué caída como tan que, violenta. ya sé, y que entonces, del por qué podía tener tantos golpes es porque pues ya estaba sangrando, entonces cuando intenta levantarse, Se se resbala con su propia resbala y se va sangre. para atrás otra vez, se pega, se intenta levantar, se resbala, se pega y así, varias veces. Este, y surgía la pregunta de cómo es posible que Michael no escuchara a su esposa caer, o sea, en caso de que esto hubiera estado pasando, de que su esposa se estuviera Sí, pues golpeando gritaría, la ¿no? Así, cabeza. ¡ah! ¡Me Exacto, caigo! Y sí, o sea, si cuando crees que hay un escalón y ya no hay, o al revés, no me acuerdo sí, cómo. gritas.
se siente horrible y gritas, ¿no? O sea, es como tu instinto, aunque sea como un ¡ah! Sí. Ajá, Perdón. y obviamente si te estás cayendo y hay sangre, gritas así a todo pulmón, Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, pues sí, de cómo es posible que no lo escuchara cuando él estaba en la alberca, o sea, afuera. Entonces hicieron pruebas de sonido para ver si los gritos de alguien podían ser escuchados en otras partes de la casa. Y de verdad está súper creepy esa prueba que hacen, porque literal ponen una grabadora como súper fuerte de la voz de una mujer gritando, pero Sí, sí está gritando fuerte, pero es como actuado. Entonces, ¿sabes? ajá. Es como si dijera como, ¡ay! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ah! Auxilio, me ¡Ayuda! desmayo. ¡Auxilio! Me desmayo. ¡Ah! Sí, o sea, No me así, pero de la como muerte si de una en, persona. así, pero como en alto, ¿no? O sea, como sí, muy alto, pero es raro porque es como, es alguien gritando-ish lo que alguien gritaría cuando está en una emergencia, pero siendo como Ajá, sí, o sea, para hacer la súper prueba, pero monoto- Sí, está no creepy. sé, está súper creepy. Este, y con las puertas cerradas o incluso en el jardín no se alcanzaba a escuchar nada. O sea, su casa era tan grande que neta no se escuchaba nada. Entonces, en caso de que Kathleen sí se hubiera estado cayendo una y otra vez, No se hubiera enterado de no ese se güey. hubiera, exacto, no se hubiera enterado. Ni Sí, siquiera en creo que el justo ahí caso fue de que hubiera. cuando Ajá. le puse pausa, justo cuando estaba haciendo esa prueba, porque me fue a comer y ya luego no lo seguí Sí, viendo. O no sé sí, si, ajá, entonces no me acordaba sí, cuál era la conclusión de esa prueba. sí, o sea, incluso en el caso de que hubiera entrado un intruso, tampoco se hubiera enterado. Tampoco se hubiera escuchado. Mucho miedo. Exacto. Qué pinche miedo. Sí. Sí, no. Conclusión, no ser ricos, vivan en un lugar Sí, donde todos se no, escuchan. tengan una casa donde se escuche. O cuando vivía en la del Valle, escuchaba como el güey arriba puteaba a su esposa. Ah, qué horror. Sí. Sí le denunciamos, pero no pasó. Ah, muy bien, muy bien. De acuerdo a los hijos de Mike y Kathleen, te quiero decir Catherine, pero no, Kathleen. Este, Según sus hijos, nunca tenían ningún problema, tenían una excelente relación. Mike nunca era agresivo y tenían una excelente comunicación como familia. Ajá, es justo lo que te digo, o sea, ya de los testamentos, e incluso la hermana que al principio, o sea, porque la hermana, lo que vi, o sea, la hermana de Kathleen al principio salió a defender a este güey, dijo, él nunca mataría a mi esposa, a mi hermana, se Ajá, llevaban súper bien, eran súper amigos, sí, eran ajá, justo eso, o sea, como que sí, todo la pareja mundo, e incluso perfecta. después decían así como, güey, Sí, no hace sentido eso. sí, Hay una exacto. ardilla arriba de mí. Que te tire una nuez. Pues sí me tiró algo hace rato. Culero. El ataque de las ardillas. Este, Toda la familia apoyaba la teoría de que Michael era inocente. La familia eran, pues, Caitlyn, la hija de Kathleen, de su primer matrimonio, que al principio también apoyaba la inocencia de Michael. Era Caitlyn, Clayton y Todd, los hijos de Michael, de su primer matrimonio con Patricia. Y sus hijas Y adoptivas, ¿no? Margaret y Martha Ratliff, ajá, que fueron adoptadas por Michael después de la muerte accidental de su madre, que era vecina de ellos cuando vivían en Alemania. Ujú. Caitlin, la hija biológica de Kathleen, estaba del lado de Michael hasta que vio los resultados de la autopsia y cambió de parecer. Incluso demandó y ganó, o sea, Y demandó ganó a una Michael demanda. y ganó por ay Dios mío, homicidio Culposo, culposo. ¿no? Ajá. Sí, después el brother se declaró inocente Y bueno, pero, para no pagarle. yes. Pero sí, o sea, como que al principio todos estaban de su lado y ella después fue como un, espera, no, Sí. tiene sentido. Este, y hay dos posibles motivos por los cuales Michael hubiera querido matar a Kathleen. Uno era que Kathleen tenía un seguro de vida de 1.5 millones de dólares, alrededor de 2 millones con todos sus bienes ya Ujú. incluidos. Este,
Aparentemente los Peterson tenían muchísimas deudas en ese momento. Tenían una deuda de Tenían cuatro hijos 143 en la mil. universidad, como no. Sí, también. Sí. Pero sí, o sea, tenían una deuda de $143,000 y Kathleen estaba a punto de perder su empleo, que es de donde sacaban Todo el muchísimo dinero. dinero, ¿no? O sea, ella era como una chingona empresaria. Este, incluso esta teoría de que los hijos de Michael de su matrimonio anterior estaban también endeudados, porque encontraron un correo que le había enviado Patricia, o sea, la mamá de los niños, de los Ujú. jóvenes. Este, y le estaba preguntando como, o sea, Patricia le pregunta a Michael, ¿cómo vamos a solucionar la deuda de nuestros hijos? Y él le contestó que eso no podía contárselo a Kathleen. Entonces sí es como de, ok, Eso no lo había visto. sí, 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 entonces es como de, ok, ¿por qué no se lo podía contar a Kathleen, no? Es como de pues, sí, son los hijos de él, pero pues ellos están casados, ¿por qué no le puede contar que sus hijos tienen deudas y que pues chance y Ujú. los pueden ayudar, ¿no? O sea, no lo sé. Esa A parte no menos, la había visto. sí, 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 sí. La otra causa, que en mi opinión no es tan probable, pero I don't know, es la sexualidad de Michael. Y se pone un poco interesante porque, no interesante, pero para la época y Carolina del Norte sí. Este, Michael era bisexual y había tenido relaciones con hombres y de acuerdo a él, según él, Kathleen lo sabía y lo aceptaba. Este, porque técnicamente nunca lo había engañado. La Mira, había engañado. Ajá. mira, yo no, cada quien sus chelas. Pero no me cabe en la cabeza que en ninguna relación diga, sí, te amo, pero me voy a coger otras personas. Me vale madre si tienen pin o bi. Sí, sí, exacto. No me cabe en la cabeza que alguien diga, sí, güey, estamos casados, pero pues entiendo Sí, sí. que Experimentes. no, es como, bitch, chingona tu bisexualidad, te casaste conmigo. Ujú, O ujú. es más, chingona la sexualidad que quieras, te casaste, punto. Sí, exacto. Eso Y es algo aparte es que, como, es neta, diferente como ok, eres bisexual. Yo qué sé, tal vez si es este, si a ella también le late y quiere darle como el treat a su esposo como de, "Dude, pues de regalo de aniversario organizamos un trío o algo así, y pues, I don't know, pero no es no, como de, pero sí, es como, vete, güey, ve tu a... sexualidad no es excusa para la infidelidad. Y eso de técnicamente no es infidelidad porque tiene pito Exacto, en vez de vagina, es como, güey, es alguien más, es infidelidad. exacto, es fuera Y del me vale matrimonio, madre es su órgano infidelidad. reproductor o identidad de género. Son Sí, distintas. sí, sí, sí. Al final es alguien fuera de tu matrimonio, so, don't do it. Exacto. Y eso siempre, eso yo dije, no, no te creo, no te creo ni madres. Y más Sí, porque vi, o sea, porque, ajá, ella antes también había estado casada, ¿no? De ahí salió su ajá, hija Caitlyn. Y sí, terminaron porque el güey fue infiel. ajá, Entonces no sí, me cabe en la cabeza, eso sí sí, no me no, cabe, porque es como que hay gente que piensa distinto que yo, están sí, equivocados, pero ok, hay gente, ajá, perdón por esto, no, o sea, entiendo que es como que hay gente que es más open mind y lo que sea, pero si esta mujer pasó por un divorcio, por infidelidad, es como, güey, neta, no creo que te lo permita, por más que digas, es que, pues, es algo que tú nunca me vas a satisfacer, es como, güey, pues entonces no te pinches cases. sí, exacto, sí, No me hace sentido que ella haya dicho, sí, estoy completamente de acuerdo que te andes escogiendo otros güeyes, sí, y no, porque se divorció de otro güey por haberle puesto el cuerno, por haberse cogido a alguien más, se divorció del otro güey, entonces no me hace sentido que le haya permitido a este nuevo güey cogerse a alguien más. sí, no, 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 no. Y Una disculpa por mi rant, continuemos. este, ¿qué? Ah, se supone que el día antes de la muerte de Kathleen, ella usó, no me acuerdo si fue un día antes o si fue ese día, pero en la tarde, usó 2 horas la computadora de Michael, cosa que nunca hacía, pero ella iba a tener como una llamada del trabajo y entonces no traía su compu porque pues era fin de semana y no se había llevado la compu del trabajo. Y entonces fue como, ay, pues uso la de aquí, pero pues casi nunca
la usaba, entonces, pues bueno, ¿no? Dicen que, este, ¿qué? Sí, que encontró, esta es una teoría, que encontró algo, o sea, que encontró algo que Michael pudo haber estado haciendo en su Porno. computadora. Sí, puede ser, pero también algo que no saben si Kathleen vio o no. En el cajón del escritorio de Michael había como unos correos Ah, impresos. sí, con un male prostitute, ¿no? Ajá, con un Bueno, escort. escort, no prostitute, Ajá, sí, cierto. con un escort. Y diciendo como de, sí, ¿cuándo nos vamos a ver? O sea, como ya planeando el cuándo se iban a ver, pues para cochar, ¿no? Y entonces es raro por qué los imprimió, pero también es Oye, como sí, de, ¿quién imprime mails? But then again, boomers. sí, pero aparte, ¿por qué imprimes eso? ¿De qué te sirve? O sea, no lo Pues sé. es que siento que los boomers imprimen mails porque Boomers. boomers, Puede pero ser. no sé si imprimiría un mail en donde me estoy poniendo de acuerdo para cochar En donde con hablo alguien que no es mi de cómo esposa. me gusta coger y del tamaño de mi pene. O sea, no, ¿Por qué les encanta decir eso? no lo sé. I don't know. Me iba a Tiene- ir en una tangente, pero sí, 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 sigamos. tiene una conexión muy fuerte con su falo, pero bueno. Anyway, anyway, that's not the point. Este, hay una teoría de que pues, Kathleen encontró esto y que en realidad no estaba de acuerdo en que Michael tuviera Yo sí estoy relaciones de acuerdo con esa extramaritales. teoría. Ajá. Y entonces lo encontró y dijo como de, güey, ¿qué pedo con esto? I'm over this, voy a sacarlo a la luz o O algo me así, voy o a sea, divorciar de ti no voy a o divorciar de ti, pero pues sí, ¿no? Este, no le convendría al güey porque está exacto, endeudado. Entonces, dos en uno. exacto, no le convenía a él porque la que tenía, sí, él también había sido, o sea, él era muy conocido en la parte pues política, era escritor, todo eso, pero en realidad la que hacía el Ajá, dinero la era que ella. trae. Era ella. Ella ya era rica desde antes, o sea, ella era como de I'm okay, man. Mm. Entonces, pues sí, no le convenía divorciarse de ella. Pero sí, o sea, como dices, la serie documental lo ponen a él como diciendo, no, ella estaba súper de acuerdo, estaba súper chido, Ah, bromas de eso, y es como, I don't know, es o que sea, es sí, como siento que la docuserie está súper del lado de él. Y digo, de, claramente, pues lo están siguiendo a él, están siguiendo a sus abogados y de vez en cuando te ponen al DJ. sí. Pero, Sí, se supone que, o sea, dicen que eh, el que hizo la serie como que se enamoró en un sentido de que, pues como si fuera personaje de película, como que se ujú. enamoró de Michael, o sea, que le generó como muchísima como ternura y como. Sí, pero es como de, ¿sabes qué es un posible asesino? O sea, es como, puede que tú intentes ser neutro porque estás neutro dentro de lo que cabe, porque en esta situación solo hay un lado, porque el otro lado, she dead. Entonces es como de, no puedes escuchar los dos lados de la historia. Entonces es Ujú. como si sigues al que se está defendiendo, pues todo va a indicar que él es inocente. Entonces no puede ser tan neutro. Y es como, no, pues yo estaba aquí y yo cuando pienso en mi esposa y Sí, era mi mejor amiga y hablábamos de todo y ella entendía que no sé qué, pues sí, güey. sí, 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 exacto. En el Tenía juicio un atole con el dedo. sí, Quería usar esa expresión. está bien. Yo, ok, Y sabía que era demasiado tarde para la conversación, para la inserté. Y se me ok, ocurrió muy tarde. está bien, está bien. Este, en el juicio se expone el tema de sus infidelidades con hombres y como que hay personas que creen que como que lo que choqueó a los testigos es que fuera como Ajá, porque si hubieran sido gay. mujeres con el poco respeto que la sociedad Ajá, nos tiene, les hubiera valido tres. sí, 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 sí. Pero también está como la otra teoría que, o sea, sí, sí impactó eso en las personas,
pero también de alguna manera se pone en duda la credibilidad de Michael, porque pues, es como no era la primera vez que se descubría como algo oculto de él, ¿no? O sea, como lo de Ujú. la medalla que la había ganado por héroe Sí, de no era guerra y en cierta, no se realidad había es lastimado como, así. no. También le había sido infiel a la primera esposa. Sí, y creo que con un hombre, o creo que la No, primera según yo que ella esposa... sí fue con mujer. Porque, o sea, sí, es que yo no sé si lo vi en la docuserie o en el que te digo que busqué en YouTube Ujú, el caso y me salió como sí, como de eso de ID Discovery, sí, como que todo completo, y que buenísimo. justo estaba así como, no, pues, o sea, es que a tu primera esposa le pusiste el cuerno con mujeres, y fue sí, porque pues ella va y no, y a Ujú. ella solamente con hombres, y fue sí, porque ella sí la quería, y estar con una mujer si hubiera sido una infidelidad, o crear una relación amorosa con una mujer si hubiera sido una infidelidad, Ah, pero sí, chingarme un vato no. exacto, exacto. Pero sí, básicamente era como mostrar a Michael como un mentiroso patológico. Entonces, ¿qué tanto se puede creer que en verdad Kathleen sabía de la sexualidad y de las Which, to aventuras be que honest, creo. tenía este hombre, ¿no? ¿Mande? Ujú. Ah, no, que sí, que Sí, les o creo, sea, es como, güey, sí, sí, exacto. Es como de, ¿cómo puedes estar seguro de si ella sabía o no? Porque she's not here para decirnos si lo sabía. Pero sí, mientras estaba en curso el juicio, la hermana de la madre, okay, la tía, digamos, de Margaret y Martha, o sea, la tía este, biológica. la tía biológica, ajá, de las hijas adoptivas de Michael, marca para decirles el pequeño dato curioso, de que la madre de Margaret y Martha, que se llamaba Elizabeth Ratliff, murió al pie de la escalera él después de que Michael las acompañara de regreso a la casa, Ujú. después de tener una cena justo en casa de los Peterson. Un vecino lo vio salir corriendo de la casa de las Ratliff y después encontraron a Elizabeth muerta por una hemorragia cerebral y al igual que Kathleen fue encontrada muerta al pie de las escaleras en su casa con 7 laceraciones en la parte de atrás de la cabeza. Y Which con is Michael, suspicious as fuck. y Es que con siento Michael que, siendo la última persona en verla con vida. O sea, la misma muerte 20 años antes. pues es que siento que si no Same hubiera shit. sido por ese detallito, he could have gotten away with it. Sí creo que él, o sea, y con la información que me has dado hasta ahorita, porque digo, lo leí antes, pues, pero con lo que, si no lo hubiera leído antes, con lo que me dijiste Ajá. antes, la neta sí diría así como, güey, la tiró ese cabrón. Ujú. Pero con este es como, sí, a huevo, o sea, Sí. esta mujer se cayó de las escaleras, se petateó, y el güey Ajá. salió ganando porque terminó, o sea, sí, cuidó a las dos hijas y lo que sea, Ujú. pero pues salió con dos hijas, que claramente ese güey le interesa ser un hombre de familia porque tiene Ujú. 6 hijos, Ujú. 5, los dos de él, las dos de 5. 5. Ujú. O sea, digo, una blended family. Sí. Sales ganón porque es como, güey, miren, soy un héroe, adopté a esta niña, miren el seguro de Exacto. vida para cuidar a estas niñas, ¿sabes? Totalmente. Y luego se muere igual la esposa. Así es, así Tengo es. muchas emociones y tengo que bajar mis brazos. Y de hecho, si ves las fotos de las dos, se parecen muchísimo. O sea, Sí, o sea, podrías pensar que Elizabeth es Kathleen de joven. O sea, son súper parecidas. y también Eran se supone súper. que las laceraciones, o sea, porque lo Ujú, que vi es que las como cortadas que tenían en la cabeza, ujú. como que tenían forma de la cosa que tiene el papá de la sirenita. ¿Cómo se ¿En llama? O sea, serio? como que tenían una forma, o sea, como un tenedorcito, digamos. Ajá. Como los que hay en las casas donde hay chimenea, ¿no? Lo que es para mover Ajá, el con lo que persiguen a la bestia. Tengo que terminar con mi... tridente. Digo, Pero ajá, como tridente, que como whatever. pinche, ay, no sé el nombre, pero ajá, o Tenedor. sea, como pitchfork. Sí, lo que tiene Satán. Lo que tiene Satán, como que medio tienen esa forma, pues. Sí, 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 sí. Sí, o sea, Y en las dos, y siento que no te haces, o sea, como que es una forma muy específica, no sé, está sí, raro, sí, está raro. exacto. Está muy raro. Y en el documental, la manera en que Mike está hablando de esa noche es súper creepy o sea, en general, en la docuserie, sí cada quien.
pasa sus duelos y sus whatever lo manejan de diferente manera, ¿no? O sea, cada quien. Hay personas Ujú. que van a estar súper emocionales, va a haber personas que se van a cerrar completamente y van a estar como súper chill, ¿no? Como hasta too much chill. Ujú. Pero él realmente hace chistes, está súper casual hablando de todo el caso. O sea, sí es como, Es que, ¿sabes qué? no sé. Cuando empecé a ver la docuserie, yo pensé que era después. O sea, yo no, Sí, es que parece que es después como de, ajá, como que ya no pasó, caché no que fui era y yo. hasta dije, güey, ¿qué? O sea, y como que Sí, hasta que ves como a los abogados es como, sí es en tiempo real, como que yo pensé sí, sí, sí. que era después, ¿sabes? Después de que, pues, no sé, de que se salió de la cárcel o de lo que sea, porque no sabía bien qué había pasado en ese momento yo todavía. Pero yo pensé que ya había pasado tiempo, o sea, tiempo, años, no Sí, tiempo meses, así años para sí, superar un trauma. exacto. Sí, sí, o sea, y también porque realmente no creen, o sea, una teoría no es que él haya matado también a la mamá de las niñas, ¿no? De Margaret Mm, y y Marta. Martha. Ajá. Sino que, porque se supone que ella como que le dio, sí, como un stroke o algo y se cayó de las escaleras. Este, y lo que dicen es como de, pues sí, pudo que eso sí hubiera pasado, pero también entonces es como de, ya sé cómo se ve este Cuando tipo alguien de se muere de las escena cuando... escaleras, lo vuelvo a hacer. Exacto, exacto, es como de, sé que es posible que alguien se muera por esto, entonces lo puedo usar. Muy Como... sospechoso. Sí, es muy raro que haya sido que haya Es sido que, ajá, o igual. sea, como O qué sea, tanta coincidencia es coincidencia y qué tanto es. exacto, está cañón. Y algo que está a favor de Michael Peterson era justo que Kathleen no murió por golpes en la cabeza, que murió por pérdida de sangre y que no había fragmentos de cráneo, que es lo que hubiese sucedido si alguien lo hubiera Ujú. golpeado varias veces con fuerza en la cabeza, a menos que fuera un golpe a corta distancia. O sea, como ese Sí, ejemplo que ponían como de que se resbalara, pues es muy poquito ajá. el espacio entre Sí, pues también la lo que vi pared. es que la defensa llegó con como 200 casos de personas que habían muerto por golpes y que ninguno se parecía. Sí, 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 sí. Sí, pero también algo que es extraño es que a pesar de que sí tenía golpes en los brazos, o sea, tenía golpes en los brazos, cuello y cabeza, no tenía ningún golpe en las piernas o rodilla. Que pues siento que es como cuando te caes de las escaleras, normalmente es lo que te golpeas, ¿no? Pues estoy pensando en las veces que me he caído de las escaleras. Claramente nunca me he caído de 15, 20 escalones, así de que te resbalas y te das un sentón y chance te echas, o sea, y Ajá. me he echado así un par de escalones de Sí, sentón. sí, sí, sí. Pero pues justo debería de, sí, ¿no? Al menos en tus pompitas. Sí, o sea, Que porque es, o sea, también yo cuando me he caído ha sido de pompa, nunca me he caído tan atrás. sí, pero es que justo eso, lo que explicaban o lo que decían es que primero se había caído para atrás y después se había caído para adelante. Entonces, al caerse para adelante, pues te pegas en las rodillas, ¿no? Entonces es como de, ¿por qué no hay golpe Sí, o ahí? sea, me imagino que hay más golpes, o sea, como que, porque incluso si solo vas como taca, 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 Ajá, me imagino que en la espalda, sí, o sea, como que, pues no y sé, pues pero sí, también los brazos, porque me imagino que estás intentando así de, sí, exacto, o sea, o como intentas como frenarte con el codo, I don't know, o sea, sí, y Kathleen también tenía daño en el cuello, tenía eso me hace el sentido, supongo que yo. cartílago de la tiroide fracturada, ¿ok? Estoy Este, pensando dónde está la tiroides. por acá, Acá, ¿no? ¿no? Ajá, estoy viendo Ajá. acá. Yo, Pero la parte del cartílago, ajá. Y eso es muy común cuando alguien es estrangulado. te ahorca, sí. Ujú. Es muy Sí, me común que eso. imagino que es como, ¡pum! Sí, 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 No, sí. no es lo que rompen cuando están de cochinos. Ok, pero ¿Qué? nada, it's a sex joke. Continuemos. Y yo, excuse me. Este, entonces sí, como que otra teoría era,
que Michael como que la sostenía en el piso, por eso había como el pie en la espalda y como que la estaba ahorcando y golpeando o algo así. O sea, como que la tiró y se aseguró que siguiera cayendo Como, y como que ajá, o como si, yo me imagino, está horrible, pero me imagino como de, como, ok, te caes y estás haciendo como una lagartija, digamos, pero nada más como que levantas esta parte del cuerpo, el tronco, Ujú. y, y te estás sosteniendo con el pie y agarrando del cuello y tal vez como golpeando, o sea, como golpeándole la cabeza contra la pared, pero agarrándola del cuello. Luego no entiendo por qué nos gustan estos temas. No sé, no lo sé. O sea, debo admitir que mi obsesión, o sea, mi escuchar este tipo de podcast y esas cosas es como Ajá, que lo he disminuido porque cada vez me da más miedo. Es sí, como, sí. Sí. Pero sí, o sea, entonces como que esa es una teoría de en caso de que sí haya sido él, de cómo pudo haber tenido esas heridas, Kathleen, y que al final nada más como que literal la volteó y la acomodó como si se hubiera caído por las escaleras, ¿no? Y pues, una teoría. Y el 10 de octubre del 2003, Michael Peterson fue declarado culpable por el asesinato de su esposa, Kathleen Peterson. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero por algunos problemas, como siempre, eh, resulta que el especialista el de sangre, experto en la el sangre, experto en la sangre, eh, pues sí, Gilade. he lied. Sí, o sea, pero lo que no saben es como de, si mintió en este caso, pero había mentido en, 34 casos anteriores, había manipulado la información para que se adaptara a que salieran culpables los casos, ¿no? O sea, Mm, dependiendo de qué lado sí. estaba él. Pero Sí, o sea, él lo que había... yo vi es perdón, Ujú. o sea, yo lo que vi es que ese güey como que lo cacharon porque en un caso dijo, sí, esa es la sangre de la víctima de un brother que ni había estado ahí. Ajá, Y no sé si era una playera, una camioneta, lo que sea, y que, sí. o sea, efectivamente era sangre, pero que era sangre de animal, ¿sabes? Ujú. No, o sea, de que un animal que se le cruzó, un bicho, o sea, cualquier pendejada, no era sangre de humano. Sí, Y que cuando exacto. él estaba, o sea, cuando estaba haciendo el caso de Michael Peterson, que cuando el dude estuvo en el stand, o sea, como que sí dijo tal y tal cosa, pero como que había inconsistencias en su Sí, statement, como que dijo, como que parecía ser que las pruebas que él hizo era para comprobar la teoría en ajá, vez de para ver cómo había caído. Y que también le habían exacto, preguntado de, exacto. ¿hiciste esto? Y él, no, Sí, exacto. pero que justo eso lo quitaron del récord. Sí, sí. Exacto. Entonces, pues por esto, pues se pone en duda todo lo que había del caso. Este, y pues sí, hizo que se derrumbara, cuestionando la veracidad de todo. Y fue por esto que en diciembre del 2011 Michael Peterson fue liberado por una fianza de $300,000 y puesto en encierro domiciliario. Ujú. Este, se había programado un nuevo juicio en mayo del 2017, pero antes de mayo, o sea, el 24 de febrero, febrero, marzo, enero, febrero, sí, Pero ha sido perdón. antes de mayo. Sí, gracias, perdón. Soy un adulto. Hola. Aprendiste a sumar, pero no los meses. Mira, en estos tiempos, ¿qué son los meses? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo en cuarentena? Mi cerebro sigue en marzo y está casi Sí, acabando el año. exacto. Pero bueno, el 24 de febrero del 2017, Michael aplicó una declaración culpable, o sea, se declaró culpable y se llama como Alford Plea. Ujú. No sé cómo dice plea en español. No sé. Am, bueno, aplicó una ley, Ajá. que básicamente es declarado culpable por el Pero asesinato de no. Kathleen Peterson, porque hay suficiente evidencia para sentenciarlo, pero él afirma, o sea, pero él se Su sigue inocencia. manteniendo, ajá, Es como, sí lo hice, pero no lo hice,
pero sí lo hice, pero no lo hice. Pero no, pero sí, pero no fui yo, soy inocente, pero sí lo hice. Sí. Este, y el juez lo sentenció a un máximo de 86 meses en prisión, pero se iban a tomar en cuenta los meses que ya había cumplido Que antes, eran o más. sea, y eran más, entonces ya había cumplido 98 meses en total, entonces ya no tuvo que ir a prisión otra vez, Sí, ya es libre ahí. ya es libre, sí. Y en el 2009 surgió, o sea, esto no tiene nada que ver, pero me pareció muy interesante esta teoría. ¿A En la el del búho? 2009, la del búho. Sí, la del búho sí dije así, ¿what? Sí, aparte yo no entendía Justo por cuando qué. estabas diciendo hay estas teorías y yo, va a mencionar la del búho, va a No, no, mencionar la no. del búho. La del búho es, surgió una teoría de que un búho entró a la casa y atacó a Kathleen, causando que se cayera por las escaleras y que incluso como que muchas de las heridas que tenía en la cabeza, según esto, eran Ajá, similares que habían sentido a con las las patitas, garritas ¿no? del búho. Ajá, y como que sí hicieron incluso como una comparación de, ok, vamos a ver, o sea, como de comparación de herida con patita de búho no coincide. Ok, chido, no es cierto. Este, y pues sí, la neta no Sí, pero es coincide. que... Aparte la teoría surgió de un vecino metiche. O sea, un vecino Ujú. dijo, yo sé lo que pasó. Vio un búho, Ajá, el que el se vecino metió a era la como casa. abogado y dijo, no, yo fui abogado defensor y sé que esto no pasó. Que Sí, aparente, sí, o sea, ¿what? sí, no sé, Porque aparte. siento que habría, fuera de que, ok, ponle que las patitas y le agarraron el cráneo a la pobre mujer y le dejaron esa forma, habría como, asumo ADN de búho. De búho, sí, por lo menos O sea, dejó una porque sí vi pluma. algo de Por que lo había menos. una pluma microscópica, porque aparentemente Sí, los búhos tienen plumas microscópicas. No sé cuánto lo hagan I en don't puta know. idea. Ajá. Pero siento que pues habría más evidencia. Es que según yo eso es lo raro de este caso, Ujú. que hay varias posibilidades, pero que de ninguna hay suficiente Exacto, evidencia ninguna para comprobarlo. completa. Es como, podría ser el búho, pero no hay evidencia Exacto. suficiente. Es Podría ser que que se cayó, pero la evidencia no es conclusiva. Podría ser sí, que que la mataron, pero la evidencia no es conclusiva. totalmente. Es que eso está cayendo. O sea, yo en lo personal sí estoy convencida de que él la Sí, yo mató. también estoy segura de que ese güey la Estoy mató, segura de que él la mató. pero Pero no creo también que las debió de otras haber ido a la dices, cárcel desde el principio. O sea, bajo la ley de Estados Unidos en donde te tienen que encontrar culpable beyond ajá, reasonable doubt, ajá. yo no creo que hayan comprobado que era culpable beyond Sí, reasonable doubt, por lo sí, cual no. no debió Que de todo haber sido era enviado a prisión. circunstancial. Habiendo dicho eso, sí creo que fue culpable, pero yo Sí. creo que la policía hizo un mal trabajo de declararlo culpable. Fue muy extraño, sí, fue muy extraño el manejo del caso, tanto por la policía como por los Sí, por los abogados abogados, o sea, porque la incluso. teoría de que, o sea, sí que había una teoría, bueno, de hecho, y fue el opening statement del DA, que dijo así como, Ujú, este güey la mató con una cosa de estas o sea, como con lo que mueves la leña en las ujú, chimeneas, sí, pero nunca lo presentó. O sea, nunca dijo, esta es la cosa, esta es el arma exacto, homicida. no hay arma Nunca lo homicida, no presentó. hay- sí, O sea, y como que todo eran teorías. sí, Y era como, güey, se enojó ella porque pues le pintó el sí, cuerno con un hombre, no solo le pintó el cuerno, le pintó el cuerno con un hombre, que eso te pega más en el orgullo, ujú, y le dijo que lo iba a dejar y por el dinero y por eso la mató, pero es una teoría. sí, Y como que nada, ajá, o sea, para todos lados son teorías, sí, no, o sea, no no, se pudo comprobar nada. no se completa, sí, sí, exacto, porque es eso, es como de, sí, yo estoy segura de, yo sí creo que la mató, pero también luego es como de, si encontraran más, si hubiera habido más evidencia de, no, mira, cuando uno se cae pasa esto, y la sangre que tenía en los shorts fue porque, I don't know, o sea, explicaciones de por qué no fue culpable, chance y sí diría como, ok, tal vez sí fue un accidente, pero no, o sea, Ajá, es que no, justo es lo que no hay suficiente como evidencia que me haga creer que es un accidente. ajá, Tampoco hay suficiente, o bueno, yo considero que la evidencia que había y bajo el juicio que se hizo no era suficiente para darle la convicción que le dieron. Yo personalmente creo que sí lo hizo, sí, pero hablan, creo que
distinto a yo lo que creo y lo que se puede comprobar en una corte. Sí, total. Sí, Y exacto. desde el primer juicio, yo creo que la evidencia no era suficiente para la convicción que se le dio. Sí, Y en el segundo juicio, pues se les había caído que el güey, justo el experto sí. de la sangre, que tomaron su testimonio así de piel, así de sí, es eso, Ujú. ya no existía ese güey. Ya no iban a tomar el hecho de que estaba la coincidencia Ajá, de la mamá de las adoptivas. Y ajá, según yo tampoco iban a tomar lo de que lo de los mails ajá. con el escort. Entonces, pues Sí, ese era su caso y todas esas son como assumptions. sí, exacto. O sea, Exacto, güey, se porque es como parece, de... sí, es una coincidencia, sí. Le pintó el cuerno, sí, pero se enojó, no sabemos. sí, La sí, sangre, porque todo también, eso fue... también no me acuerdo quién fue o quién dijo que supuestamente eso de que Mike era súper tranquilo y nunca era agresivo y no sé qué, después fue como un, no, sí cuando se enojaba perdía el control un poquito, pero no me acuerdo si fue Caitlyn, la hija de Kathleen, o alguien que como que sí dijo como de, "Ah", o sea, que es como, sí, no creo, que decían, no creo que la haya matado, pero sí luego como que se le Perdió el botó. control. Exacto. Entonces es como de, he's all fake, no lo sé, o sea, Pues es que está muy siento raro, es que, muy raro ese caso. es que, ajá, o sea, yo sí creo que ese güey lo haya hecho, pero Sí, sí, yo digo, igual, estuvo en la cárcel un rato, hubo algún tipo de justicia, pero, sí, sí, y o sea, exacto, es como de, he's a convicted killer, pero, sí, sí, exacto, es como de, yo igual creo que lo hizo, pero ¿y incluso sabes como qué el es lo? motivo, el por qué, es como un, porque parece que fue como un crimen de pasión por cómo fue, pues, o sea, Ujú, pues sí, porque fue bastante como, en caso de que él sí la haya matado, fue como muy agresivo, muy face to face, muy, mucha sangre, muy fuerte. Entonces es ujú, como más de un crimen de pasión. Entonces es como de, si es de pasión, no creo que haya sido por el dinero, pero, ujú. pero ¿por qué entonces? O sea, Es que sí como está que, raro. I don't know, no sé. O sea, entonces ni siquiera es como, o sea, que sí, puede que la respuesta más sencilla es que quería el dinero del seguro, ¿no? O sea, tal vez luego la primera En una de respuesta esas, no sé, es la la neta no sé, o sea, correcta, yo ¿no? sí creo que lo haya hecho el güey, yo creo que la policía hizo un muy mal trabajo, lo cual te lleva al siguiente punto, porque es como, güey, la razón, o sea, por la que metieron a este güey a la cárcel fue por las coincidencias, no sé qué, ajá, cosas Ujú. circunstanciales, ok, pero también este fue un caso súper famoso, Sí, porque era así los sí. de Carolina del Norte. Pero si no hubiera sido una pareja famosa, si no hubiera sido, bueno, famosa, pero Sí. socialité, así, la, si no hubieran sido esos güeyes, que el güey era un autor famoso, Ujú. que la mujer era una mujer poderosa, Sí, que la gente sabía quiénes eran porque eran de sociedad, sí, ¿qué hubiera pasado? O sea, como sí. que es que eso es lo que me irrita también un poco, porque es como, güey, la policía hizo un terrible trabajo. Hizo O sea, un porque es como, terrible. sí, o sea, toda la evidencia que sacaron y todo el juicio es completamente circunstancial. Funcionó en Ujú. ese caso, a los 9 años dejó de funcionar. O no sé cuánto tiempo estuvo, sí, creo que estuvo con 9 años. Sí, duró un chingo. Pero Sí, pues otros casos que no están llamando tanto la atención, que se exige, o sea, que sí, la sociedad te está exigiendo la convicción de alguien, sí. Ahí sí es probablemente no como de, no. hubieran, o sea, probablemente le hubieran dado el not guilty a este güey, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Y también creo que había algo que justo es parte de por qué la policía siento que llevó mal el caso, es que pues el güey justo escribía críticas de la policía, o sea, como que él tenía algo en el periódico y que escribía críticas y la chingada, y Ujú. pues lo odiaban. Sí, Entonces, pues, sí. pero it's so unfair porque la cagaron la primera vez, el güey ahora está así, maté a mi esposa y soy libre. No sé si Yo le haga sé. así, pero de seguro sí. No sé, pero sí, creo que salió no sé, no sé si ahorita tiene 73 años o salió a los 73 años. Sí, o sea, No me está acuerdo. viejito, pues, pero chingue su madre que Es esté de la viejito en la misma cárcel. edad que mi Esté papá. viejito no matando a gente. Mi papá no anda matando a nadie, ¿eh? ¿Mandé? Que mi papá tiene su edad y no anda matando a nadie. Exacto.
Tu papá es viejito y no mata gente. Exacto. Les toca el Pero claxon, sí, pero no los mata. les mienta la madre, pero no los... Nope. No te sé que hace como 10 años que no me subo a un coche con tu papá, pero a su les toca el claxon porque es lo que hacen los viejitos. Sí, sí, sí. Mi papá es bien cafre. Es bien toreto y así. A mí me estresa eso. Yo manejo así. Esa soy yo viendo el espejo. Y en eso cuando me voy a dar la vuelta no volteo a ver el espejo. Qué güey. Bueno, Pero a ver, tienen que yo te digo ver. que el güey Sí, sí lo hizo. igual. Está muy, es que es demasiada coincidencia lo de la Es mujer que se demasiado. murió en Sí. Alemania Es que también es y eso. y para los dos, o sea, y en ambos casos, que ponen que no haya matado a la primera, Y pero que en tal vez sí, ambos pero ajá. casos pues, tenía un beneficio económico de la muerte, ¿sabes? Sí, sí. Sí, no manches. No lo Ahora sé. vivimos en una sociedad que no le da valor a la vida de las mujeres, pero eso es otro Ese es otro tema, completamente cierto. tema. Pero es otra cosa. Sí, 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 sí. Pero sí, si quieren ver la docuserie, está en Netflix, se llama The Staircase o El asesino de la escalera, creo que está en español, como el episodio de hoy, así se llama. Creo que así se llama en español el documental. Digo, la docuserie. Eh, sí está muy bias la docuserie, sí le van a ver mucho la carita a Michael Peterson y a mí me desespera muchísimo ese hombre y odio su cara. Sí, porque aparte siento que sí tiene como personalidad de esos de, como, Sí, oh, sí, sé cómo caerle bien a la gente. sí, no Sí, lo odio, me entonces, malvibra, me malvibra. Entonces es como de, pues si quieren, véanlo, porque, pues sí, o sea, sí está bias, pero bueno, pues, van a informarse un poco de lo que pasa. o sea, creo que Eh, para la parte de ver cómo se arma un caso está interesante. exacto, exacto. Está interesante. Pero sí, Pero ese vas a fue, terminar diciendo que no es culpable ese güey. yo sé. Sí, exacto, exacto. Pero sí, ahí las opiniones que tengan ustedes, déjenlos en los comentarios de aquí del YouTube, de acá del Spotify, de allá del Apple Podcast, o en todos los Del lugares que se pueden dejar. Instagrams. Del Instagram. En Spotify no se pueden dejar comentarios, olviden eso que dije. Este, pero en los otros lugares sí. Pero sí le puedes dar corazoncito al podcast. No sé, yo no escucho Sí, podcast en Spotify. en Spotify pueden seguirme y darle, ajá, que les gusta mi podcast, que les gusta el podcast. Y Y, nosotras. y nosotras somos adorables. Se aceptan Y fans. Háganos famosas. Al pues menos a ahí María para que me mantenga. sí. Menos trabajo para mí. Ay, sí, y para mí. No, porque tú eres la que va a estar trabajando siendo famosa. Yo solo voy a Sí, estar pero robando tu solamente dinero voy a de ser estar, famosa. pero me voy a dedicar solamente a un trabajo y ahorita me dedico a ser explotada en otro trabajo también. Fair enough. Sí. Pero sí, sí, si escuchan el podcast en Apple Podcast, please ahí sí califíquenlo, 5 estrellitas, así, excelente servicio, porque ahí sí cuentan esas cosas. Y si quieren ver los episodios de la temporada anterior, pueden escucharlos en todas sus cosas de streaming. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Y si quieren ver los videos, los ven en este canal de YouTube. En todos lados lo encuentran como Tu Vecina Darks. Y síganme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, para ver qué es lo que viene para los próximos episodios. El futuro, futuro. El futuro. Este. Y no sé si Caro quiera promocionar algo. Ah, si quieres, síganme en Instagram. Me gusta que me validen por redes sociales. Y sigan a mi perro. Está como Hey Pumba.
Hace como 2 años que no subo una foto, pero está súper cute. Sigan a Hey Pumba, es adorable. Es adorable. Pero también síganos a nosotras. A Caro Sí. como García Moon. Sí, A mí si me como... siguen los etiqueto en giveaways, no es cierto, solo a María. A mí al podcast como Tu Vecina Darks. Y a mí como Marisa Fo, si les interesa, pero pueden solo seguir el podcast si quieren. Y entonces, Síganos a todos, síganos a todos. tomen También dejen decisiones prudentes, recomendaciones. usen su Dejen, cubrebocas cuando están en público. usen su ¿Qué otras cubrebocas. cosas prudentes existe que hacer? No tomen ni manejen. No tomen ni manejen. Lávense las manos. Báñense también. Baño. Bueno. ¿Sabías que Bueno. en algún lado leí que la gente ahora se lava más los dientes que antes porque tienen que oler solito todo el tiempo ahora? Entonces lávense los dientes también, Makes porque si te sense. apesta la boca nadie Makes más se entera, sense. pero tú te enteras y Tú siento que es un... sufres. Ajá, o sea, Sufres, sí. si no te importan las demás personas, hazlo por ti. It makes sense, it makes sense. Lávense los Abracen dientes. a sus mascotas. Denle amor a sus animalitos. Sáquenlos a pasear. Y Denles hagan algo bueno por cariño. alguien más. Mándenle un mensaje a alguien. Díganle algo bonito. A alguien, a quien sea. Díganle algo. Díganle, ahorita Bueno, mándenle un mensaje a un amigo que no sea su mejor amigo, pero un amigo como que se perdió la conexión de cuánto extrañas su amistad. sí, me late. O si se quieren ver acá muy rudos y empezando Spooky Season, Spooky Month, los reto, mándenle un mensaje a su crush. Sí, eso está mejor. Mándenle un mensaje a su crush y ahora sí síganme en redes sociales y me cuenten qué pasa. Exacto. Estamos interesados. Les podemos dar consejos. Mis consejos van a ser muy malos porque estoy maldita. Pero no. Yo no sé cómo le hice para tener novio, pero mis consejos tampoco son buenos. Creo que fue un cosa de pasamos mucho tiempo juntos y ya. Y que fue como, güey, eres insoportable, soy insoportable, pero nos aguantamos. Sí, o si simplemente quieren quejarse de alguien, somos excelentes para que se quejen de alguien con Sí, me nosotros. encanta insultar a la gente. Entonces, síganos. Y pues sí, déjenos recomendaciones de qué otras cosas quieren escuchar, si quieren escuchar algún caso, si quieren que regrese Caro en un futuro, etcétera. Y pues, ahora sí, eso sería todo. Y ya. Besos, no maten a nadie. Please, no maten a nadie. Sí, No queremos que sean el subject de un podcast. sí, no. Bueno, de un podcast nuestro. De alguien exitoso, sí. Entrepreneur, ajá. Ay. Ay, ay, tururu, ¿Quieres que termine incómodamente como la vez pasada?